Hay veces en la vida que sentimos que nos faltan fuerzas, pero muchas veces encontramos en las Escrituras, lugar donde a veces no buscamos, la respuesta a esta necesidad. El ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu Santo, una de las frases que utiliza la Biblia, y trayendo a memoria el video anterior donde citábamos las primeras palabras de Pablo y la oración de Pablo a la iglesia de Colosas, quiero hoy continuar con esta carta mostrándote el propósito con el cual Pablo quería que los cristianos crezcan en el conocimiento, para que ellos estén fortalecidos justamente por medio del conocimiento. El conocimiento nos libra del temor. La falta del conocimiento muchas veces nos abruma, nos hace divagar en nuestra mente y llenarnos de ansiedades, de preguntas, de interrogantes, y dar lugar al afán, a la inquietud constante y, por supuesto, como consecuencia, muchas veces llegamos a debilitarnos y a enfermarnos hasta físicamente. Pero en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, en el verso número 11, dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, pero para toda paciencia y longanimidad. Justamente este conocimiento de la voluntad de Dios, de la soberanía de Dios, la seguridad de la salvación, el control de Dios sobre el universo, sobre las circunstancias, sobre el reino de las tinieblas, hace que podamos descansar mental y emocionalmente. Lamentablemente somos seres humanos acostumbrados a pensar con las emociones, pero la Biblia nos invita a pensar con la cabeza y ser fortalecidos con el Espíritu de Cristo y mediante el conocimiento. El conocimiento no entra en el corazón o en las emociones, el conocimiento entra en la mente, y cuando uno conoce la voluntad de Dios, conoce a Dios, conoce las capacidades, los propósitos y los objetivos de Dios. De esta manera puede uno descansar en aquel que tiene un plan y un propósito específico y claro, aquel que conoce el futuro. Cuando somos nosotros los que no lo conocemos y somos nosotros los que nos llenamos de ansiedad por el futuro. Pero si justamente buscásemos ese conocimiento, tendríamos esa longanimidad o ese buen ánimo en medio de la adversidad y esa paciencia que no es otra cosa sino la resistencia para soportar los tiempos de adversidad, para que al mismo tiempo entendamos que es ese mismo Dios, el Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, habiéndonos trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nos ha librado del poder de esas tinieblas y nos ha trasladado a ese reino. ¿Por qué entonces no dedicarnos con más énfasis, con más humildad, con más dedicación al conocimiento de su voluntad, sabiendo que en Él ya tuvimos el perdón de nuestros pecados, tenemos acceso al trono de la gracia para hallar gracia, para el oportuno socorro, y todas las riquezas del universo en alguna medida están a nuestro alcance? No que podamos pedir cualquier cosa que se nos ocurra y simplemente Dios hará que aparezcan como por arte de magia, sino que tenemos un reino preparado y tenemos una sabiduría mediante la cual podemos esperar el tiempo para recibir esa herencia. Por lo tanto, hoy, deja a un costado la ansiedad, quizá la ignorancia, quizá la fe en la fe, quizá la fe en vos mismo, quizá la fe en cosas que vos percibiste, soñaste o sentiste, y dedicate humildemente diariamente inclusive a estudiar las Escrituras. Busca a alguien que te ayude a entenderlas y vas a ver cómo tu alma va a comenzar a descansar, cómo tu mente va a comenzar a reposar y tus fuerzas se van a redirigir donde tienen que dirigirse, a aquello que es la voluntad de Dios para tu vida, para la mía y para todo tu entorno. Que Dios te bendiga.